Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Buenos días a todos y bienvenidos una vez más a las cocinas de Red Guaraní acá en Cocinemos Juntos. Hoy, como siempre, vamos a estar mostrándote recetas, trucos, tips de cocina para que puedas zafar las preparaciones en tu casa todos los días. Y hoy venimos con una preparación clásica, una preparación que todos sabemos o que todos manejamos en casa, algunos más que otros, pero básicamente es un guiso, ¿sí? Una preparación, un guisado, algo clásico. Voy a estar mostrando algunos trucos, algunos secretos sobre estas preparaciones y también vamos a estar mostrándote un material sobre el tipo de guiso que vamos a preparar hoy, que es el guiso carretero. De dónde viene, por qué tiene este nombre. Así que vamos rápido a ver la lista de mise en place y arrancamos con la preparación. Para esta preparación necesitamos 200 gramos de carne vacuna, una unidad de cebolla, 4 dientes de ajo, 50 gramos de manteca, 1 a 2 unidades de morrón rojo y verde, 200 gramos de salsa de tomate, 2 unidades de tomate frescos, un mazo de perejil, 300 gramos de arroz, 100 gramos de queso rallado, sal y pimienta. Bueno, ya viste todos los ingredientes que manejamos, son todos ingredientes que no te pueden faltar en casa. Normalmente, justamente de eso nace el guiso, nace de ciertos ingredientes que manejamos sí o sí en el hogar. O sea, estamos hablando de arroz, de vegetales, de caldos, de verduras. Todas estas cosas las manejamos sí o sí. Varían un poquito los tipos de carne. Puedes utilizar cerdo, carne vacuna, pollo, lo que vos quieras. Pero principalmente el clásico es justamente con carne vacuna. Bueno, vamos a arrancar primero que nada para trabajar los vegetales, que es lo primero que se tiende a trabajar en este caso. Para este guiso en particular normalmente se tiende a utilizar carnes que ya fueron trabajadas un día anterior. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, este guiso normalmente se hace los lunes al mediodía con los restos del asado del domingo. O sea, te sobró la colita de una tapa cuadril o tal vez unas piezas de pollo asadas. Entonces, con esas piezas de carne que ya tienen justamente un sabor extra añadido, que es el del ahumado de una parrilla, con eso normalmente se tiende a trabajar esta clase de guiso. Es la característica más particular de esta preparación. Entonces, justamente estamos haciendo rendir ciertos productos, en este caso la carne que nos sobra del día anterior. Y los vegetales, normalmente cuanto más maduros estén, también mejor sabor proporcionan al guiso. Entonces, ¿de qué te estoy hablando? Por ejemplo, estoy hablando del morrón, te estoy hablando del locote, del tomate, que son los ingredientes que cuanto más maduros están, mejor sabor van a proporcionar. Bueno, primero que nada vamos a trabajar el ajo. Vamos a cortarlo, vamos a picarlo bien. Es el primer ingrediente que vamos a empezar a trabajar en la sartén directamente. ¿Por qué? Porque quiero que se ablande y que libere bien todo su sabor en la superficie de la sartén. Entonces los corto todo en láminas primero y ya los voy a mandar a la sartén. ¿Qué vamos a utilizar? En vez de utilizar aceite hoy, vamos a utilizar un poco de manteca. Ya te había dicho que las veces que utilizamos manteca, sí o sí hay que darle una pequeña ayuda con aceite, más que nada para que esta no se queme. Entonces, va el ajo a la sartén. Tenemos la manteca por acá. Entonces, una cucharada generosa de manteca. Vamos a poner un poquito más. Ahí va. Y un hilo de aceite para que esta no se queme tan rápido. Entonces, bueno, arrancamos con esto y mientras tanto vamos a ir cortando los otros vegetales. En este caso vamos a cortar morrón rojo y morrón verde. El morrón rojo, como te había dicho, cuanto más maduro esté, mejor. Quiere decir que va a tener la composición de la carne del morrón, va a tener menos acidez, va a estar menos amargo, por lo tanto va a quedar mucho mejor en el guiso. ¿Qué corte le vamos a dar a esto? Vamos a darle un picadito, o sea, básicamente unos cubitos chiquitos. Entonces de esa forma se van a cocinar más rápido. Acuérdate que cuanto más pequeño sea el corte, mejor, porque de ese modo más rápido se va a cocinar, mejor le va a llegar el sabor y vas a perder menos tiempo en lo que respecta a la cocción de la preparación.
Entonces ahí, fíjate, vamos picando todo. Y acordate siempre la manera correcta de agarrar el cuchillo para que no tengas ningún accidente. Siempre en forma de garra para poder evitar cualquier corte. Ahí vamos. Tenemos ya el morrón. Vamos a ir juntando todos los cortes en un solo lugar y después los vamos a disponer. ¿Qué otro vegetal vamos a incorporar en este punto? También vamos a incorporar la cebolla, que es uno de los ingredientes que viene en este punto. Más que nada por la dureza que tiene, va a necesitar un buen tiempo dentro de la sartén. Bueno, mientras yo voy haciendo eso, te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par te trae productos frescos y de calidad a tu mesa todos los días. Te estoy hablando de harina de maíz tipo de primera y refinada. También te estoy hablando de masa de sopa paraguaya, masa de chipa de almidón, masa para preparar el vellú instantáneo. Haz todos tus pedidos al número 681-397 y acordate que Grano Par es fácil, es rápido y es riquísimo. Bueno, ahí vamos. Continuamos cortando todo esto. Es la única parte realmente trabajosa de esta preparación, que es simplemente cortar todas las verduras, cortar las carnes. Después todo el resto se hace solo. Es simplemente disponerlo en la sartén, en la olla y olvidarte. Lleva el tiempo de cocción más o menos es entre que se cocinan todos los vegetales, que podría llevarte unos 15 minutos si lo haces a fuego lento, y después lo que tarda en cocinarse el arroz o el fideo, ¿verdad? Porque también podés hacer un guiso con fideos. Bueno, ahí ya vamos. Se siente ya el olorcito al ajo, cómo se va confitando, porque lo estamos haciendo a fuego bajo. Acuérdate, no trabajar a fuego muy fuerte porque queremos que los vegetales se ablanden. Bueno, vamos a revisar esto. Ahí va. Súper bien. Vamos ya a proceder a cortar la cebolla, que en lo posible hay que agregar junto con el ajo, porque tienen más o menos la misma turgencia, entonces va a llevar más o menos el mismo tiempo. Es muy importante este punto del que te estoy hablando, que es el sofrito, que es algo que tiene que hacerse lentamente. Bueno, mientras tanto te tengo que hablar de algo muy importante. Te cuesta ir al gimnasio, te cuesta continuar la dieta o la empezás y no podés completarla. Bueno, tenemos la solución para vos. Jack y Pangao se unieron para juntar la poderosa dupla destructora de la grasa acumulada, la celulitis, la obesidad y por sobre todo te ayuda a ganarte un abdomen de acero. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar al 021-522-610 o también al 0982-380-527. La solución para el estado físico. Bueno, ahí va. Va la cebolla también junto con el ajo. Ya podemos ir disponiendo también los morrones. O el locote, lo que tengas realmente en casa. Hay gente que no consume tanto el morrón porque, bueno, hay veces que está muy caro. Puedes sustituirlo tranquilamente por el morrón verde, que queda igual de rico. Lo único que el morrón verde es un poquito más ácido, entonces sí o sí hay que someterlo a cocción. El rojo de por ahí incluso se puede llegar a consumir crudo en algunas ensaladas, pero en este caso estamos incorporándolo a la preparación. Voy a agregar la última cebolla. Bueno, yo me quedo cortando estos vegetales, que ya es prácticamente incorporarlos y ya vamos a estar viendo cómo continúa la preparación. Vamos a ir a una breve pausa, a un breve corte y ya estamos de vuelta con más Cocinemos Juntos. Estamos de vuelta acá por las pantallas de Red Guaraní y como todos los días tenemos siempre algún material con la información destacada de la preparación. En este caso, la tendencia, el guiso carretero. ¿Por qué se llama así? ¿Quiénes lo preparan? ¿Cómo se hace? ¿Y de dónde viene este nombre? Bueno, tenemos el material con la información para vos sobre ese tema. Una cosa es cualquier guiso y otra muy diferente es lo que conocemos como guiso carrero o carretero. A nadie se le escapará que lo de carrero o carretero tiene que ver con los carros y las carretas, o mejor, con quienes conducían a estas últimas o tenían relación con sus traslados.
Sabido es que desde la colonización española, las rescuas de mulas y los convoys de carretas fueron los medios de transporte de mercancías y personas a través de las dilatadas extensiones de la llanura. En algún momento del día la tropa hacía un alto para comer y descansar. En las carretas se contaba para ese trance con la morocha, una olla rústica y negra con 3 patas que se llevaba colgada en la parte de atrás. Históricamente el guiso carrero o carretero fue un plato en todo sentido popular, pues no solo se compartía, sino que de las distintas carretas y en recíproco intercambio, pues diversas cocinas debían ser armadas para el conjunto de la tropa, se aportaba algo que cada una de ellas llevaba, ya sea trozos de charqui, sobre todo en los comienzos, y las entonces siempre escasas legumbres y verduras, sin que importara demasiado su irregular y descontinua variedad. Llegada la hora, se bajaba la morocha, y a veces eran varias, se encendía el fuego por entre las patas, y mate va, mate viene, se iba haciendo el generoso almuerzo para todos. Muy bien, buenísima la información. Esa olla de la que hablan es muy parecida, en realidad creo que es la misma olla que se utiliza para nuestros asados a la olla, lo que se utiliza mucho en el interior, que es una olla de hierro que es muy fácil de transportar y normalmente sí siempre lo tenían a mano para poder hacer este tipo de preparaciones. Como no lleva tanto tiempo y las ollas estas podían mantener el calor durante mucho tiempo, justamente por el grosor del metal, entonces era fácil preparar estos guisos en la hora del almuerzo y tenerlos listos durante un periodo largo de tiempo. Entonces podían justamente, como decía en el material, compartir los ingredientes, compartir las diferentes preparaciones, porque realmente hay muchas variantes de este guiso. Hay gente que utiliza muchas legumbres, hay gente que utiliza muchos tipos de carne, y es como lo decía en el material, habían muchas carretas y muchas variantes justamente con diferentes productos cada una de ellas. Bueno, nosotros vamos a lo nuestro. ¿Qué estábamos haciendo? Nos habíamos quedado en el sofrito o en el rehogado de los vegetales, que ya teníamos el morrón, la cebolla, ajo y nada más que eso, ¿sí? No tiene ninguna otra cosa, y estuvimos trabajando más que nada con manteca y aceite. Bueno, vamos a dejarlo esto a un lado, vamos a pasarlo a la otra hornalla que continúe trabajando lentamente. Y ahora vamos a trabajar con la carne. Básicamente, como te digo, normalmente lo que se tiende a utilizar es una carne ya preparada. Como decía en el material también, se puede utilizar cecina o charqui, pero bueno, en este caso vamos a estar utilizando carne fresca, que la puedes conseguir en el supermercado, pero preferentemente yo te recomiendo que utilices la carne que sobra del asado del domingo, que ya tiene un gusto ahumado, ya tiene una preparación previa que la hace mucho más exquisita. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Calentar primero la sartén o la olla. ¿Por qué voy a cocinar la carne aparte? Más que nada para poder generarle un sellado. Si nosotros mezclamos la carne con el rehogado de los vegetales ahora, ¿qué va a pasar? No se va a sellar correctamente la carne, más que nada porque no estamos trabajando con fuego muy alto, sino porque tenemos también muchos vegetales y además hay sal. Entonces va a hacer de que la carne sude y que libere todos sus jugos. Entonces no se va a sellar de la manera correcta, y lo que va a provocar es que empiece a hervir con todos los vegetales, que no es lo que queremos. Queremos que la carne conserve los jugos. Entonces para eso vamos a trabajarla por separado, pero muy poco tiempo. Cortamos toda la carne en cubos o en dados y ya la vamos a disponer directamente a la olla o sartén que tengas listo. Acuérdate que tiene que estar bien caliente. Para hacer un sellado de carne tiene que ser olla o superficie, la sartén, lo que vos tengas, tiene que estar bien caliente. Asegurar bien eso y después recién disponer la materia grasa, en este caso aceite. Y una vez que la materia grasa está totalmente distribuida, ahí disponer de la carne. Tiene que generar ese sonidito de sellado, y donde la dispongas no la muevas, déjala ahí mismo, porque justamente queremos generar un sellado, asegurarlo bien, y si lo movemos mucho generamos frío, o sea, hacemos que la superficie de la olla se enfríe, entonces eso provoca que no se selle de manera correcta. Lo dejamos ahí, vamos a contar aproximadamente 1 minuto. Mientras contamos ese 1 minuto, yo te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par te trae productos frescos y de calidad a tu mesa todos los días. Ellos buscan la excelencia en sus productos. Te traen harina de maíz tipo de primera refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar en vellón instantáneo. Haz todos tus pedidos al 681-397 y acordate que Grano Par es fácil, es rápido y por sobre todo es riquísimo. Grano Par, garantía de calidad.
Bueno, ahora sí puedo ir controlando, voy a ir moviendo la carne, sí, se está sellando de manera correcta. Si vos notás que se empieza a pegar, le agregas un poco más de materia grasa, ¿sí? Ahí vamos, sí, se está sellando. Le doy un giro para que se pueda sellar del otro lado, pero lo continúo manteniendo ahí, a alta temperatura. Bueno, te toca hablar de otra cosa también muy importante. Mientras esperamos que se siga sellando la carne, te toca hablar. Te cuesta hacer ejercicio, te cuesta ir al gimnasio, empezás la dieta y no podés continuarla. Bueno, Jack y Pangao se van a ocupar de tu problema. Ellos se unieron para combatir la grasa acumulada, combatir la obesidad, la celulitis y por sobre todo te ayudan a conseguir un abdomen de acero. Así que llama a Dismar Salud y Cultura al 021 522 610 o al 0982 380 527. Muy bien, la carne ya está marcada, liberó un poco del jugo, todo eso va a la sartén junto con los vegetales. Entonces ahora sí podemos darnos el lujo de mezclarlo con todo. ¿Qué generamos acá? Generamos que todos los ingredientes empiecen a compartir sus sabores. Estoy hablando de los vegetales junto con la carne, puedan trabajar en armonía. Voy a pasarme acá, esta sartén, ahí vamos. Ya empezamos a subir la temperatura porque ya tenemos más ingredientes y ya aseguramos la cocción de los vegetales. Ya están bien blandos, entonces ya no necesitamos esperar tanto tiempo. Muy bien, una vez que generamos esto, ¿qué hacemos? El arroz. Disponemos el arroz. Acuérdate, la medida del arroz es más o menos una taza, ya te da para una cantidad de 2 personas más o menos, ¿sí? Con dos personas, asegurás con una taza 2 personas. Yo estoy poniendo más o menos la medida de media taza o 3/4 de taza. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a esperar un segundito, voy a bajar un poquito la temperatura, que el arroz se nacare, se llama esto. Quiere decir que se mezcle con todos los sabores, junto con la grasa, con el aceite que tiene la preparación. Y en este punto voy a ir cortando el tomate que voy a agregar. ¿Por qué le voy a agregar ahora en este punto? Porque quiero que se conserve lo más fresco posible dentro de la preparación. Entonces voy a extraer, primero que nada voy a extraer la pulpa, no quiero aportar acidez. Y voy a cortarlo también en cubos. Y lo voy a incorporar justamente ahora, en este momento donde se empiezan a compartir todos los demás sabores. Nos queda la salsa de tomate, que la salsa de tomate, no te olvides, la vamos a utilizar. Vamos a mezclar con un porcentaje de agua para utilizar en vez del caldo. Bueno, ahí vamos a agregar esto. Va el tomate. Que el tomate junto con la cocción fuerte que queda se va a empezar a deshacer. Mezclamos todo, agregamos el tomate, mezclamos con agua y ya vamos a disponer sobre el arroz. Y vamos a esperar cuánto tiempo, y aproximadamente va a tardar entre unos 15 a 20 minutos. Ya para cuando volvamos de la pausa esto ya va a estar listo, así que quédate prendido que ya volvemos con mucho más de Cocinemos Juntos. Muy bien, regresamos con más Cocinemos Juntos. Fíjate cómo está quedando el guiso. ¿Qué fue lo que hicimos? Básicamente le agregamos el tomate fresco, que fue lo último que llegaste a ver, y después hicimos la medida de agua que normalmente pide un arroz es 2 por 1, o sea, 2 tazas, una taza de arroz llevaría 2 tazas de líquido. Entonces sustituimos una taza de agua y una taza de salsa de tomate. Entonces con esa cantidad de líquido ya es suficiente para que el arroz pueda hervir. Y lo muy importante es que si vos querés que el guiso te quede un poquitito jugoso, como a la mayoría le gusta, entonces ponele media taza de más de lo que estés agregándole. Fíjate cómo queda, bastante, está ya en el punto. El arroz ya está cocido, está, digamos, hablando en otros términos, está más o menos al dente y tiene líquido de sobra. Mientras tanto, mientras esperamos que absorba un poquitito del líquido restante, vamos a cortar un poco de cebollita de verdeo. Está bueno agregarle verdes, pero siempre al final. ¿Por qué al final? Más que nada para que no mueran los verdes y para que su sabor original se puedan conservar mejor. Entonces vamos a cortar un poquito de cebollita de verdeo y también en la mise en place te pedí perejil. Entonces
Obviamente vos podés sustituirlo por cilantro, podés utilizar tomillo, solo cebollita, lo que vos quieras. En este caso el perejil me parece que es una de las hierbas más neutras, entonces va a estar bueno para esta preparación. Entonces un poco de perejil, más la cebollita de verdeo. Con eso tenemos buena cantidad de verdes. Entonces, pongo por acá el resto. Le paso una vez más el cuchillo. Y también te había pedido queso parmesano o queso rallado para poder hacer la presentación final. ¿Qué hacemos ahora? Acá mientras está hirviendo, que ya prácticamente ya no le queda líquido, agregamos el queso rallado. Todo de golpe, de una sola vez. Y mezclamos. El queso también va a ayudar a que la preparación esté cremosa, esté más untosa. Por lo tanto, mucho más rica. Además, también obviamente estamos aportando sabor, que es lo más importante. Bueno, ahí está el queso rallado, lo mezclamos bien. Y acá también agregamos los verdes. Entonces ya sabes, puedes hacer esta preparación básicamente con cualquier cosa que tengas en la heladera. Básicamente sí o sí necesitas, los ingredientes que sí o sí vas a necesitar manejar van a ser arroz, tomate, cebolla, un poco de ajo y las hierbas que vos quieras. Pero el resto, incluso la carne, lo podés variar vos con los gustos que tengas. Con la carne que te haya sobrado del asado del día anterior, un pollo al horno que te haya quedado también, podés hacer, ¿por qué no? Un guiso carretero o carrero de pollo, de cerdo, o también mezclar todas las carnes. Bueno, vamos a apagar rápido. Dismar, te cuesta ir al gimnasio, empezás una dieta y no podés continuarla, aunque no te aplaudamos por eso, te damos muy buenas noticias. La poderosa dupla Jack y Pangao destruyen de verdad la celulitis, la gordura y también la obesidad. Además de eso, te ayudan a tonificar de verdad todos tus músculos. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar al número 021-522-610 o también tenés el número de celular, el 0982-380-527. Muy bien, yo creo que ya llegó, no tiene casi líquido. Tiene las hierbas, se siente el aroma de las hierbas. Pasamos acá y emplatamos. El guiso está muy bueno comerlo recién hecho o también el día siguiente. Porque el día siguiente normalmente se dice que bueno, en el pasar del tiempo en la heladera se concentran mucho más los sabores y hay ciertas personas que disfrutan mucho más el guiso del día después que recién hecho. Bueno, la propuesta está más que hecha, ya tenés la solución justamente a una comida del día, un guiso carrero con lo que te sobró de la preparación del día anterior. Hagamos más o menos un resumen de lo que habíamos hecho. Básicamente fue rehogar bien los vegetales, que es la cebolla, el ajo, el tomate, todos estos ingredientes, cocinarlos bien, que compartan sus gustos. Utilizamos manteca y un poquitito de aceite, le pones sal, le pones pimienta, lo que vos quieras, lo dejas cocinar suavemente. Después por otro lado trabajás la carne, que básicamente es sellarla bien para conservar todos los jugos. Después mezclas todos estos ingredientes, la carne junto con los vegetales, que empiecen a conocerse, a compartir sus sabores. Agregás el arroz, lo nácarás y después ya es incorporar el caldo que vos tengas a mano. Podés hacerlo con una parte de leche, con una parte de salsa de tomate. Puede ser solamente caldo, como vos quieras. La opción es tuya. Así que después nada más, completar la cocción y agregar un poco de queso rallado al final y un poco de hierbas también. En este caso perejil y cebollita de verdeo. La opción está lista. No dejes de probar esto. Comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales y contanos qué tal te salen las preparaciones. Nos vemos muy pronto con más de Cocinemos Juntos acá por Red Guaraní. Chau, chau. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.